Nafarroako parlamentuak ezin izan du adostu Barrio Nuevo, ministro ohiak egindako azalpen larri horien kontra ezin izan du adostu, esan bezala, adierazpen instituzionala gaurkoan. Egia da, berriro ere gaitzespena eta retxazoaren inguruan izan diren ezadostasunak, ez du, esan bezala, horrek oztopatu du, esan bezala, adierazpen instituzionala, eta nik uste horrek Nafarroako parlamentua oso posizio okerrean jartzen duela. Ados agertu da, geroa baik, onartzeko Euskal Herria Bilduk proposatutako aldaketa batzuk, ados baina baita ere azpimarratu nahi dut lehenengo adierazpen instituzional horretan, non gaitzespena agertzen zen argi eta garbi, geroa baik idatzeta gainera, argi eta garbi agertu dugu lehenengo momentutik gure posizioa. Baina esan bezala, gaur Nafarroako parlamenturako ez da egun ona izan democratikoki ari garenean. Señalaba que creo que hoy es un día enormemente triste para el Parlamento de Navarra, donde su Junta de Portavoces no ha conseguido finalmente consensuar una declaración institucional en contra de las declaraciones, de las graves declaraciones justificando el terrorismo de Estado de quien fuera ministro José Barrio Nuevo. Una declaración institucional posicionándose en contra de estas declaraciones nos parece, en opinión de Geroa Bai, lo mínimo exigible a una institución democrática y en una tierra en la que hemos sufrido de manera tan sangrante la violencia durante estas décadas. Y es cierto que ha vuelto a imponerse el debate en torno a condena o rechazo. Es cierto, y quiero decirlo claramente, que Geroa Bai hubiera aceptado, por llegar a ese consenso en la declaración institucional, la utilización de la palabra rechazo, pero no es menos cierto que en la primera declaración, redactada además por Geroa Bai, convencidos, habíamos proclamado claramente la condena a estas declaraciones. Y lo demás, insisto, no es sino una mala noticia para el Parlamento de Navarra. Esto en una semana, y aquí quiero pasar a un tono más positivo, en una semana en la que vamos a acometer uno de los debates fundamentales, ya no del año, sino debates fundamentales de la legislatura, como es el debate de política general, el debate sobre el estado de la comunidad, en el que será el debate de final de legislatura y, por lo tanto, el, balance que, por supuesto, desde el Gobierno tendremos oportunidad de escuchar por boca de la presidenta, desgranando la acción de estos 3 años, pero también por parte de los grupos parlamentarios, en el caso de Geroa Bai, habiendo participado en un gobierno de coalición y mirando al futuro con algunos de los retos que la situación de crisis global nos deja. Balance en el que, lógicamente, y a través de las propuestas de resolución, llevaremos a cabo algunas propuestas de actuación en esta recta final, allá donde entendemos siguen quedando déficits de actuación, por mor del mismo momento, por supuesto, pero con oportunidad de llevar a cabo o de resolver algunas de estas cuestiones, propuestas de resolución que en algunos puntos compartiremos con los grupos parlamentarios, con los que compartimos gobierno de coalición, pero que en otros casos, lógicamente, nos permitirán trabajar en aquellas cuestiones que entendemos no han sido resueltas con efectividad a lo largo de este tiempo. Todo esto, en cualquier caso, y quiero apuntarlo porque me parece importante, en un debate que en esta ocasión se enmarca o se produce, mejor dicho, a una semana de haber conseguido un acuerdo previo de presupuestos en la mayoría parlamentaria necesaria para llevar a cabo la aprobación de la ley para el año 2023. Nos produce esto sí satisfacción porque entendemos que apunta en la línea de esa estabilidad tan necesaria en el ámbito político a la hora de gestionar las políticas públicas, en este caso en Navarra, y que, como digo, yo creo que enmarca de una manera bien clara la vocación de esta legislatura. No sé si hay alguna pregunta. La ley, la influencia que pueda tener.
Bueno, conocemos bien la posición de las asociaciones memorialistas y, digamos, su decepción en torno a que no se haya incluido, sino en un catálogo. En cualquier caso, en Geroa Bai, tanto en la pasada legislatura y en la responsabilidad de gestión de políticas públicas de memoria que estrenaba Navarra en el año 2015, como en la actual legislatura, también con la gestión de esta ley en el Congreso y en el Senado, señalar que la posición que ha mantenido siempre Geroa Bai a este respecto es la de la reivindicación y el respeto a las autoridades competentes en la gestión de este monumento, en cualquier caso, monumento al horror, y que, a nuestro parecer, lógicamente debe tener cumplida cuenta en torno a las leyes, la normativa de memoria histórica. Bueno, vamos con una deducción importante en cualquier caso, y sí es cierto que cuando en el mes de mayo, creo recordar, llegábamos a un acuerdo, mayo-junio, no lo tengo ahora en mente, llegábamos a un acuerdo las diferentes fuerzas políticas que hoy conformamos ese acuerdo presupuestario y también fiscal. Efectivamente, había una mirada en la que se proponía, y lo proponía en este caso EH Bildu, una medida de mayor alcance, a la espera siempre de las posibilidades que el propio Departamento de Hacienda dibujara después de un estudio sobre el coste de dichas medidas. Y este es el acuerdo al que hemos llegado, que en cualquier caso creo que es enormemente ambicioso con las rentas que más golpeadas se han visto, y en definitiva con las rentas más bajas que más golpeadas se han visto por el crecimiento de precios, el coste energético fundamentalmente. Por lo tanto, iremos con una proposición de ley en esta materia y cumpliremos por lo tanto, objetivos en torno a ese acuerdo presupuestario y fiscal. Se han analizado también otras cuestiones que tendrán cumplida cuenta en la tramitación de las leyes respectivas y, por lo tanto, insisto, la capacidad de llegar a acuerdos que den respuesta a las necesidades del conjunto de la ciudadanía bajo el marco y el paraguas, creo que esto es muy importante, bajo el marco y paraguas de la estabilidad política y la llegada de la consecución de acuerdos con mayoría parlamentaria. ¿Cuál sería la posición de Geroa Bai con respecto al tema de las mascarillas? ¿Cómo ven el tema de una posible comisión? Vamos a ver. Claramente una comisión de investigación viene bien definida en el reglamento parlamentario, tanto en lo formal como en el contenido que se debe dotar a esta comisión en opinión de los grupos políticos. Si me pregunta cuál es la opinión de Geroa Bai, es que, en primer lugar, siendo todos asuntos importantes, la mayor de las urgencias está en resolver la salida de esas mascarillas, que hoy sigue a falta de un acuerdo de las tres partes. Ojalá esta semana, de las tres partes que firmaron aquel acuerdo, ojalá esta semana podamos ver que eso se desbloquea. Y tengo la sensación, ante la falta de ningún detalle sobre los motivos, detalle real, detalle de contenido, detalle de concepto, sobre los contenidos que se han aportado en la documentación para registrar esa comisión de investigación, que en estos momentos no hay otra vocación ni otro interés que traer al Parlamento un ruido innecesario en un asunto que, como digo, tiene un primer elemento de urgencia. A partir de ahí, el asunto está fiscalizado. Lo ha sido por intervención general del Gobierno de Navarra, lo está siendo por la Cámara de Comptos y, por lo tanto, entiendo que tenemos en estos momentos garantías más que solventes para que se analice efectivamente el cómo y hasta dónde de aquel acuerdo, de aquel convenio que sabe que desde Geroa Bai siempre hemos defendido. No es sino un convenio y acuerdo espejo de uno anterior que, sin embargo, no ha sido en estos términos, con respecto a los asuntos formales, analizado por ninguna de estas entidades. En definitiva, ya hemos visto en esta recta final de legislatura dónde está Navarra Suma. La semana pasada sometía a debate del Pleno del Parlamento
una comisión de investigación en torno a los incendios y no esperó ni a que se votara para anunciar ya otra comisión de investigación. Una comisión de investigación creo que es un tema lo suficientemente importante y de entidad como para, en el caso de los incendios, esperar a que estratégicamente se pudiera ver de cara al final de legislatura. Es decir, estamos hablando de incendios del pasado mes de mayo-junio, pero no hemos traído hasta prácticamente entrado el mes de noviembre la propuesta de una comisión de investigación a ver si cae entre enero y marzo y con esto embarramos el final de la legislatura. No he sometido todavía a la votación del Parlamento una comisión de estas características y de esta envergadura, pero ya anuncio una nueva comisión de investigación y seguramente veremos en este mismo término del juego embarrado otras muchas iniciativas. Insisto, en mascarillas. Lo primero, poner en valor ese material y ponerlo a disposición de cuantas entidades pudieran necesitarlo. En segundo lugar, evidentemente, seguir esperando a lo que los informes califiquen y, por supuesto, en materia de acción política, no caer en ninguna de las trampas que nos está proponiendo el grupo de la oposición, que probablemente vea tramitarse esta iniciativa, probablemente, y si así lo estiman los tiempos parlamentarios, el mismo día en que veamos una enmienda de totalidad a los presupuestos, si es que se presenta. Sé que estoy haciendo un futurible, pero me da que lo vamos a ver. Me da que lo vamos a ver y seguiremos viendo cuestiones como estas. En la acción política es importante, es esencial, la acción de la oposición de control al Gobierno, y en eso reconocer cuántas iniciativas lleve, en este caso, Navarra Suma, pero creo que cuando llegan los nervios y la necesidad de excesos, como estamos viendo en la tramitación de todo este tipo de iniciativas, el señor Esparza claramente se equivoca, y él lo sabe.